Hola, bienvenidos a Abrir toda la Biblia, nuestro espacio de tanto tiempo, la bendición de Dios de poder estar mirando la Biblia de un lado para el otro. Vamos pronto a irnos de nuevo al Antiguo Testamento, pero hemos estado más de una semana leyendo las llamadas cartas pastorales del maravilloso Pablo. ¿Mm? Eh, y quedamos que nos quedó, tengo abierto en Segunda de Timoteo, nos quedó un capítulo prácticamente de Segunda de Timoteo y me pareció que estaría bueno de hacer un repaso, ¿eh? Estas cartas que tienen la primera de Timoteo y la de Tito, que tienen un montón de puntos en común. Hay una enseñanza, una instrucción en algunos temas muy cercana, casi repetitiva, ¿sí? Da para ponerse con dos Biblias abiertas, mirando, pero bueno, esos son para estudios personales más profundos, ¿sí? Pero queremos quedarnos con el mensaje y queremos quedarnos con la comprensión de el significado de estas cartas de formación de dos jóvenes líderes, pastores que estaban a cargo de las iglesias de sus zonas y que el apóstol Pablo estaba guiando, formándolo, reforzándolos y reafirmándolos, porque estos eran líderes que ya habían estado con él, que habían recorrido, que habían comenzado iglesias, pero ahora él los estaba dejando y entonces estas cartas son un legado. Por eso le pusimos de título a hoy el Testamento de Pablo, ¿sí? En realidad el testamento propiamente dicho va a ser el capítulo que vamos a leer en 2 Timoteo. Pero ya que leímos 3 libros de la Biblia seguidos, vamos a ubicarnos en el contexto histórico y geográfico, que es tan importante para entender el porqué de las enseñanzas, para entender al apóstol Pablo, que es quien tenemos en mente, ¿sí? Leemos el texto bíblico y pensamos en el destinatario, en este caso fueron personas, y en el autor de esas cartas, que las epístolas pastorales nos ayudan a entender tantas cosas del corazón de Pablo y de lo que él estaba haciendo. Eh, Pablo escribió, y esto es muy importante en la lectura, la primera carta de Timoteo a Timoteo y la carta única a Tito, más o menos en el mismo tiempo, entre los años 63 y 65, después que él había estado preso en Roma, que hasta ahí nos cuenta el libro de los Hechos, y después fue liberado y ahí quienes dicen que hizo un cuarto viaje misionero, pero en ese tiempo es que él escribió estas cartas, la primera a Timoteo y la carta de Tito. Y después tenemos la del medio, la segunda carta a Timoteo, que esa es la de las circunstancias más especiales, donde encontramos el testamento. Y es cuando, después de haber hecho recorridos, que no tenemos texto ahí de relato, pero Pablo nunca se quedó quieto. Cuando se quedó quieto en un mismo lugar era porque estaba preso. La primera vez en Roma y la última vez en Roma. Y entonces en la segunda carta es la que sí lo encontramos preso, pero la primera y la primera de Timoteo y la de Tito, no, y por eso estaba en plena acción. Por eso quisiera que miremos el mapa, el tan interesante mapa de los viajes del apóstol Pablo, para poder entender algo que dice en cada una en la primera carta de Timoteo y la carta de Tito. Eh, Ahí entendemos, en ellas entendemos que Pablo estaba en Macedonia.
Aquí no tenemos, ahí tenemos, maravilloso el cursor, ahí lo que tenemos es Sonia, pero lo que ahí dice es Macedonia, es la zona norte, digamos en el día de hoy es la provincia norte de Grecia. En aquel entonces Grecia era una parte, vemos al sur de Macedonia estaba Grecia, después se llamó, cuando fue un país, se llamó Grecia todo. Pero entonces Pablo estaba en Macedonia, no dice dónde, pero posiblemente fuera recorriendo las iglesias que él había fundado en Macedonia, ¿no? La de Filipos y después la de Tesalónica, ahí cerquita, cerquita nomás. De manera que Pablo desde Europa, desde Grecia, estaba guiando a sus dos discípulos, a las cuales tenemos acceso a las cartas que le mandó. A Timoteo le dice, te dejé en Éfeso, y ahí nos vamos al continente asiático, y ahí tenemos la carta, ahí tenemos el lugar donde Timoteo quedó a cargo de la obra en Éfeso. Y a Tito, que había acompañado en otro viaje a Pablo, lo manda a Creta. Dijimos a la gran isla de Creta, donde Tito fue pastor, obispo, como se llamara en ese momento, ¿sí? De manera que es tan bueno mirar el mapa y ver todo lo que fue el tremendo movimiento misionero de Pablo. Acá falta, hacia el oeste nos falta llegar a lo que hoy es Italia y a Roma, ¿sí? Y si es cierto, como se cree, que Pablo llegó después a España, llegó realmente hasta lo último de la tierra conocida. Así que bueno, nos paramos ahí para entender. Ahora, la tercera carta, o sea, la segunda a Timoteo, ya no está en esta zona, ya está preso en Roma, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias Darío por el mapa. A ver, hice un recorridito pequeño de puntos comunes de la primera de Timoteo y la carta a Tito, ¿sí? A dos pastores jóvenes, y entonces, por ejemplo, en Tito, a ver, voy a andar de un lado para el otro dando vuelta a la Biblia, una frase que repite. Tito 1, 3 y 4 dice, ahora debido a su debido tiempo, Él, habla del Señor Jesús, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. La frase Salvador, interesante porque la encontré, bueno, en 4, claro, saluda a Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. La lectura profunda de la Biblia que intentamos, comprensiva, hace notar, bueno, 2 veces dice nuestro Salvador. Sería necesario que Tito y la predicación que él iba a hacer no deje de marcar esto. Y hay más, 2:10. El versículo 10 dice, bueno, está hablando de los esclavos y de los amos, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Bien, y 3:4, de nuevo. 3:4, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Interesante, uno puede leerlo muchas veces y pasar de alto, pero cuando nos fijamos, ahí tenemos una enseñanza, ¿sí? Porque aparentemente, si se me escapó quizás, no lo dice de la misma manera en Timoteo. Bueno, tema recurrente en los dos destinatarios y en las cartas, que ya lo marcamos, es la sana doctrina. Que se enseñe la sana doctrina. Lo miramos un poquito en 1 Timoteo, ya desde el comienzo, en la primera carta 1:10, le dice a Timoteo, en fin, la ley es para todo
lo que está en contra de la sana doctrina, porque en la primera carta a Timoteo es donde empezó enseguida a hablar de las nuevas ideologías y de todo eso. En 6.3, o sea, casi al final de la primera carta a Timoteo, de nuevo, si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina, es un obstinado, de la sana enseñanza. Así que ahí vuelve nuevamente a repetir. Eso era 6.3. Segunda de Timoteo también, nuevamente a Timoteo y de nuevo al comienzo, 1, versículo 13 dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, ¿sí? ¿Y qué más? 4.3, de nuevo 4.3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, ¿sí? Y nada más, pero en Tito también, a Tito en 1.9 le dice, deben apegar, es lo que está enseñando cuando hace las listas, eso no vamos a repasarlo, cuando habla de cómo deben ser los ancianos, las ancianas, los obispos, ¿sí? Pero en Tito 1.9 dice, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina. Y, de nuevo, 2.1, empieza el capítulo 1, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Y acá empieza a hablar de los ancianos, etc. Interesante, importante, ¿sí? Y Pablo refuerza eso con la idea que de mí aprendiste, ¿sí? O sea, evidentemente hay detrás de esto el tiempo que el apóstol dedicó a estos líderes suyos. Bueno, algo, sí, con respecto a las controversias, vendrán los que enseñarán, hay un montón, ¿eh? A ver, leo, ya que estoy en Tito 3.9, le dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Y a Timoteo de entrada, en la primera carta, ya en versículo 4, dice que no presten supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Estas cosas provocan controversias prácticamente. Es decir, no hay ninguna indicación de que las haya escrito el mismo mes, del mismo año, pero en ese tiempo a los dos les estaba enseñando estas cosas. Y algo que reitera, y es que son de los versículos más hermosos, es en lo que habla de que la vida que lleven ellos y que enseñen también. Primera de Timoteo 2.2, cuando dice de orar por los gobernantes y por las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, ¿sí? Hay estas ideas, estos valores, que se han alejado tanto en nuestro tiempo. Bueno, y leo de Tito, a ver, Tito 2.7, como lo dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable, ¿sí? O sea, estas cartas están permeadas de esa enseñanza, que haya una vida pura, limpia, la palabra intachable, que nadie tenga que decir nada. Bueno, a ver, Tito 2:11 y 12, parece que, bueno, unos versículos hermosos. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Estoy leyendo Tito 2:11.
la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir, esto es vida, vida cristiana, en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Justicia, piedad y dominio propio. Valores que tienen que ver para uno personalmente y también para los demás, porque quien vive en justicia va a bendecir a los demás. Muy bien, este fue un pequeño recorrido antes de llegar a ver lo que nos faltaba de la segunda carta a Timoteo, para ver ese Pablo que todavía estaba libre cuando escribió la primera a Timoteo y la de Tito, y que desesperadamente, digamos, enseñaba valores, formas de relacionarse, alentaba. Quien quizás era más joven era Timoteo. ¿Se acuerdan que a Timoteo decía no te avergüences, dominio propio? ¿Sí? Muy bien. La segunda carta a Timoteo, Pablo la escribió desde la cárcel en Roma. Y la escribió posiblemente cerca del año 67 o en el año 67, cuando estaba Nerón y cuando Pablo sabía que llegaba a su fin. De manera que es una carta, con esto no vamos a terminar para nuestras vidas de lectura de la palabra, decir, bueno, ahora en varios años no vuelvo a leerla, ¿no? Es decir, tengámosla cercana porque es un legado del apóstol Pablo, porque es un resumen de toda su vida y de la manera que en este momento y años antes había estado formando iglesias con este sentido y con este mensaje. Bueno, yo creo que leímos, y eso ya fue hace varios días porque fue antes de leer Tito, voy a leer desde el 3:14, donde le dice a Timoteo, segunda Timoteo 3:14, tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Falta que le dijera como vos, Timoteo. Acá empieza el capítulo 4, no hay, realmente sigue su discurso. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Cómo habla de la vida futura? Con la libertad que habla con la vida futura. Y por supuesto tenemos que entender que él sabía que la vida eterna estaba más cercana que para Timoteo, que para Tito. ¿Cuál es el encargo que le da? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Eso me hizo descubrirlo, no sea o no sea oportuno. No quiere decir que tenga que ser una predicación pesada, cargosa, ¿no? Pero buscar siempre la oportunidad de predicar el Evangelio. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El lugar de la enseñanza en estas 3 cartas es impresionante, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo iba a decir, bueno, nuestro es el tiempo, pero seguramente a través de la historia, desde el siglo I, todas estas cosas pasaron. Y ya la vemos,
Ya la vemos que alrededor del año 60 ya estaban inundando las iglesias adentro y fuera con esto que Pablo llama novelerías, ¿sí? Con historias que agregaban a la escritura. Por eso él acaba de decir que toda la escritura, esta que tenemos nosotros, está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Lo primero que dice es para enseñar. Muy bien. Tú, por el contrario, estoy en el versículo 5, sé prudente en todas las circunstancias. Sé prudente, ¿sí? No perdamos las palabras del apóstol Pablo. Prudente. Soporta los sufrimientos. Ya les había hablado a los dos de que iban a tener sufrimientos. Creo que no sabemos no se sabe cómo murieron Timoteo y Tito. Quizás no sufrieron el Imperio Romano, quizás estuvieron más lejos de Roma. Pero le dice, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, y acá empieza el testamento, yo por mi parte estoy a punto de ser obedecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Años 67, 68. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Poder decir eso tiene que ser una meta, tiene que ser una meta para todo cristiano. He peleado la buena batalla, lo dijo, fui a buscar, a ver, pero él habló en la primera carta, en el primer capítulo, dice, le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, ¿sí? Y después me parece que lo decía otra vez, pero no sé si lo tengo marcado, ¿sí? En el capítulo 6 de la primera carta, de nuevo, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, capítulo 1 y capítulo 6. Y en la segunda carta, en el capítulo 4, vuelve, pero acá lo está hablando de él. En los otros casos le decía a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. De manera que, ¿qué hay en estas palabras? Tristeza, miedo, angustia. No, hay esperanza. Hay esperanza. El apóstol Pablo tenía esperanza en el Señor y en la vida eterna que había predicado todo el tiempo desde que él había conocido a Jesús en aquel capítulo 9 del libro de los Hechos, donde vimos el encuentro que tuvo con Jesús y a partir de ahí empezó a pelear la buena batalla. Acá vienen las instrucciones personales. No es muy largo, pero es tan interesante todas las cosas que dice, tan importante como él tenía en mente todo el... Vieron que ese mapa era bastante amplio de toda esa parte centro y sur de Europa y la parte occidental de Asia. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. O sea que Pablo esperaba, y creo que no sabemos si Timoteo llegó a ir a Roma. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, a Grecia y a la provincia de Macedonia. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Dalmacia era la zona que fue después Yugoslavia, que hoy es un montón de países en Europa misma. Ahora, no dice que se han ido a predicar enviados por él, no, aparentemente se fueron a su casa o no lo acompañaron a él. Y la frase tan con ternura, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas, el médico amado, el autor del libro de los Hechos del Evangelio. Pero dice, recoge a Marcos, o sea que Timoteo busque a Marcos,
que no sé dónde estaba, y tráelo contigo, porque me es ayuda en mi ministerio. De manera, y en el final de la carta a los colosenses que leímos hace poco, hablaba de que estaba con ellos dos. De manera que, no sé si en aquel momento dije algo, pero los dos autores del Evangelio estuvieron juntos con Pablo y habrán hablado de lo que pusieron, de lo que escribieron, de si cada uno se leyó. Se dice que Marcos fue el primero y que después Lucas y Mateo tomaron el Evangelio de Marcos como una base. Eso es lo que se cree. Pero aparentemente Marcos y Lucas estuvieron juntos acompañando a Pablo, quizás hasta el fin. A Tíquico lo mandé a Éfeso. ¿Ven? Timoteo va a ir a ver a Pablo y en cambio deja a Tíquico para que no queden solas las iglesias de Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Mi nota acá al pie dice, estaría en una cárcel húmeda y él tendría frío y no tenía la capa. En casa de Carpo trae también los libros, especialmente los pergaminos. O sea, él quería tener con él todo su material de lectura, ¿sí? ¿Qué es los libros? Es una palabra de las traducciones, porque evidentemente no había nada de libros, pero otro tipo de rollos, o los pergaminos eran más grandes y tenían más material. Supongo que sería la Biblia, los rollos y los pergaminos de la Biblia. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En la primera carta habla de un Alejandro que se había ido y quizás sea este mismo. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. O sea que Pablo tuvo que tener quizás más de una defensa ante las autoridades romanas. Y está diciendo que estuvo solo, dice que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Pablo estaba sintiendo que debía hacer su tarea de evangelizar, aún en un momento de riesgo de su vida, con romanos que no serían militares, que no serían de ninguna manera amigables, ¿sí? Y él estaba pensando que estaba hablando del mensaje de Jesús. Y fui librado de la boca del león. Hay un punto ahí, pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. Evidentemente eso será en su primera defensa. Ahora, lo de la boca del león, digo, esta frase, mis referencias me llevan al Salmo 22. Y no sé si se acuerdan que el Salmo 22 es un salmo completamente mesiánico. Empieza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús desde la cruz recitó el Salmo 22. Ahora, hay dos versículos, 22:12, que dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Y en el versículo 21 vuelve a esa imagen de quien está atacado por toros y leones y dice 21, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora que por supuesto sabría de memoria o no, pero sabría el Salmo 22. Dice, fui librado de la boca del león. Como siempre le prestamos atención, la unidad de la Biblia, ¿no?
Los hombres de la Biblia conocían, los del Nuevo conocían el Antiguo Testamento, eran estudiosos de la palabra y cuando venía una circunstancia como la de él, que la boca del león era el Imperio Romano que quería matar a todos los cristianos, él recuerda el versículo del Salmo 22 para decir, fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Él antes habló y entiende que su partida va a ser martirio. Martirio. Pero dice, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no terminó porque todavía tenía cariño y ternura para saludar a la gente querida. Saludos a Priscila y Aquila, sus grandes compañeros que lo tenemos en él, creo que es capítulo 18 del libro de Hechos, y a la familia de Onesíforo, que menciona también en la primera carta. Erasto se quedó en Corinto. Estos no es los que se fueron y lo abandonaron. Estos son los que estaban predicando. Erasto se quedó en Corinto, la provincia sur de Grecia, la que está más al sur, Acaya, la provincia de Acaya. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Mileto ya era en el Asia Menor, cerca al sur de Éfeso. Lo dejé enfermo, así que aún tiene el detalle de acordarse de un discípulo enfermo. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, una mujer ahí, entre ellos, y todos los hermanos. Y el saludo final para Timoteo es, el Señor esté con tu espíritu. Y después termina como siempre, que la gracia sea con ustedes. O sea, evidentemente pensando en que esa carta fuera leída. Y claro que sí, miren cómo la estamos leyendo nosotros hoy. Y el apóstol Pablo nos dice que la gracia sea con ustedes. Pero me gusta mucho, me llama la atención el saludo a Timoteo. El Señor esté con tu espíritu. El Señor estaba, ¿cómo no iba a estar con Timoteo? Pero, es decir, como decirle, el Espíritu del Señor unido a tu espíritu, para que todo lo que hagas sea lo que Dios quiere en tu vida. Bueno, de verdad, nunca me gustaron tanto las epístolas pastorales como así, haciendo esta lectura, descubriendo, mirando los lugares, mirando incluso la relación entre las dos enseñanzas, ¿no? A estos hombres, el apóstol Pablo se fue al reino celestial en ese tiempo y ellos quedaron, ¿sí? Y la obra de ellos quedaron en todas las iglesias que fueron naciendo en ese tiempo. Muy bien, gracias al Señor por las epístolas pastorales, por las lecturas que hagamos, que nos sean de enseñanza, de crecimiento, de descubrir los valores, las cosas que tenemos que entender, esas palabras de Pablo de sensatez, dominio propio, ser intachables, maravillosas para nuestras vidas en el día de hoy que tenemos la boca de leones también por todos lados. Muy bien, y seguiremos mañana con otra parte de las Escrituras. Que Dios los bendiga.